Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el siguiente tutorial se presentará el análisis de posición y de velocidad, así como aceleración de un mecanismo de 6 barras. El trabajo es parte de un proyecto de investigación llamado Control por modos deslizantes aplicado a sistemas mecatrónicos basados en mecanismos de cadena cinemática cerrada de 2 grados de libertad. El registro civil del proyecto es 2012-0605. El director a cargo del proyecto es el doctor Juan Alejandro Flores Campos y los alumnos Pifi, Bernal Delgado Tomás Fidel, Ramírez Lluves José Manuel y Ramos Facio Irving. Para el análisis de nuestro mecanismo, primeramente se presentará la obtención de posición, velocidad y aceleración, para posteriormente analizar la dinámica del mismo. Así bien, veamos primero el planteamiento del problema. Modele y simule utilizando el método matricial para obtener posición, velocidad y aceleración. Como se puede observar, nuestro mecanismo es el mecanismo de 6 barras. Tenemos el eslabón 1 de tierra, el eslabón 2 formado por la barra AB, eslabón 3 en forma de polígono, es un triángulo. El triángulo BCD, el eslabón número 4, la barra DE, el eslabón número 5, la barra CF y el eslabón número 6, formado por la corredera. Como se puede observar, tenemos los ángulos, el ángulo Q, que es el ángulo que se conoce como la variable generalizada, el ángulo del eslabón motriz, el eslabón número 2, el ángulo Q3, el ángulo del eslabón número 3, el ángulo Q4, es el ángulo que forma el eslabón número 4, el ángulo Q5. Como se puede observar, los ángulos mencionados se miden con respecto de la horizontal. El ángulo QCD es un ángulo auxiliar, que es el ángulo interno del triángulo BCD formado por los lados BC y el lado BD. Las dimensiones de nuestro mecanismo son especificadas en la tabla, en donde se muestra cada una de las longitudes de los eslabones. El eslabón 2, formado por la barra AB, es de 0.045 metros. La longitud BD del eslabón 3 es de 0.118 metros. El eslabón 4, formado por la barra DE, es 0.039 metros. La distancia BC, un lado del triángulo BCD, es 0.04 metros. El eslabón número 5, formado por la distancia de CAF, es 0.177 metros. La distancia CD, el tercer lado del eslabón número 3, es 0.119 metros. La distancia AE, la posición del punto respecto de A, es 0.122 metros, la distancia total. Y C no es otra cosa más que la posición vertical que tiene el eslabón número 6 con respecto del eje X, el eje horizontal. En este caso C es una constante, puesto que el eslabón número 6 únicamente tiene movimiento horizontal. Así también, como se puede ver, se han cuantificado la masa de cada uno de los eslabones, de la corredera, de la manivela, del eslabón motriz, de los demás eslabones y de las articulaciones que se unen por medio de un tornillo. Esto es debido a que el mecanismo ya está construido físicamente y esto se verá en los tutoriales dedicados al control del mismo. Estos tutoriales que presentamos a continuación son para dar a conocer el análisis matemático que se necesita para realizar análisis de movimiento, de velocidad y aceleración y después proceder a un esquema de control apropiado para nuestro mecanismo. Bien, el método que usaremos aquí, como se mencionó en el planteamiento, es el método matricial. El método matricial consiste en lo siguiente. Método matricial. Expresa los lazos en forma de funciones igualadas a cero y apoyados de métodos numéricos obtiene la solución de los sistemas. En general, el método se basa en determinar las componentes de cada vector asociado a los eslabones de un lazo. Por ejemplo, el triángulo que se muestra en la figura es un lazo formado por tres vectores, donde serían, en este caso, tomar a dos eslabones de OA y de A a B, y el resultante es de O
AB. Para sacar las ecuaciones de restricción de este lazo, pues son dos. Una formada por las componentes en X y otra formada por las componentes en Y. Así bien, las componentes en X son representadas para este caso por F1 y es igual a OA por el coseno de teta 1 más AB por el coseno de teta 2 menos OB por el coseno de teta 3 y eso es igual a 0. Los signos de cada término dependen del sentido en el cual se recorra nuestro lazo y de si los vectores se encuentren en ese sentido o en sentido contrario. Por ejemplo, aquí el lazo se recorre en sentido antihorario, entonces la componente del vector OA las componentes del vector AB se suman, mientras que las componentes del vector OB tienen que restarse, tanto para las componentes en X, tanto como para la suma de componentes en Y, tal como se muestra a continuación. Únicamente aparece la función seno en lugar de la función coseno utilizada para las componentes horizontales. Este mismo método se aplicará para determinar los lazos de nuestro mecanismo y de ahí plantear las ecuaciones de restricción de cada uno de ellos y resolver para encontrar para las posiciones angulares o lineales que son de nuestro interés y de ahí se pueden encontrar todas las demás posiciones de los puntos que deseemos del mecanismo. Así bien, veamos entonces los lazos. Primeramente tenemos el lazo número 1 que está formado por los vectores en azul. Tenemos el vector AB, el vector formado por el lado del triángulo BD, el vector de A a E, el vector de D a E. Bien, este es un lazo, el cual elegiremos un sentido de corrimiento para hacer la sumatoria de las componentes. Este lazo se recorre en forma de las manecillas de reloj, de tal forma que las componentes son en X, AB coseno de Q, el ángulo del eslabón número 2 del vector AB, más BD por el coseno de Q3, el ángulo del vector BD asociado a el lado del triángulo BCD que forma el eslabón número 3, menos, debido a que el vector de E se encuentra en sentido contrario como se recorre el lazo, menos de E por el coseno de Q4, que es el ángulo que forma ese vector respecto de la horizontal, y menos AEX, debido a que también el vector AE se encuentra en sentido contrario, y para este vector no se especifica un ángulo, puesto que ya se conocen sus componentes en X y en Y, entonces únicamente se escriben como AX, y para el caso de sumatoria de componentes en Y, únicamente es AEY. Las demás componentes, pues como se mencionó anteriormente, son componentes en Y, únicamente cambia la función coseno por la función seno y los signos se conservan. La elección de nuestro lazo pues depende de cómo están medidos los ángulos. Por ejemplo, para el eslabón número 4 podría tomarse el sentido de D a E o el sentido de E a D. Aquí el sentido se ha tomado de E a D, puesto que el ángulo se especifica cómo se mide de esa forma. Entonces, como es un ángulo medido positivamente, tenemos que especificar el vector en ese sentido. Algo semejante ocurre para el vector de B a D. El ángulo Q3 se mide positivamente y entonces el vector tiene que ir en ese sentido. Para el vector AB no hay tanto problema y mucho menos para el vector AE. Entonces estas son las ecuaciones del primer lazo de nuestro mecanismo. Las variables aquí son Q3, el ángulo Q3 y el ángulo Q4, puesto que el ángulo Q se conoce, es la posición angular que tiene el eslabón número 2 debido al motor. El motor pues evidentemente va en el punto A. Entonces, como se conoce ese ángulo Q, se conocen todas las dimensiones del mecanismo, entonces es posible conocer cómo varía Q3 y cómo varía Q4, o cuáles son los valores de Q3 y Q4 para un valor dado de Q, que es lo que nos encargaremos de encontrar posteriormente en nuestro análisis.
el lazo número 2. El lazo número 2 es el que se muestra con los vectores. Tenemos aquí que estamos formando por el vector AB, por el vector del punto B al punto C, que es un lado del triángulo BCD, que forma el eslabón número 3. El vector de AF a lo largo del eslabón número 5 y el vector AF, que es el vector que determina la posición del eslabón número 6. De igual forma, elegimos un sentido de recorrer el lazo, se hace igual de forma horaria y se sacan las componentes en X y en Y. Tenemos así entonces AB coseno de Q para el vector AB, BC coseno de teta 3 más QCD para el ángulo BC, puesto que el ángulo QCD es un ángulo interno y para tener el ángulo total que forma el vector BC con respecto a la horizontal, pues hay que sumar ese ángulo QCD más el ángulo Q3. Entonces el argumento de la función trigonométrica seno o coseno será Q3 más QCD. Ok, más CF por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, que es el ángulo Q5, y menos, debido a que el vector AF se encuentra en sentido contrario de cómo se recorre el lazo, menos sería AF por el coseno del ángulo que forma ese vector, pero sin embargo ya se conoce cuánto es la componente horizontal y cuánto es la componente vertical, por lo tanto únicamente se escriben esas componentes, es decir, la componente horizontal del vector AF es X y la componente vertical del vector AF va a ser C. Entonces en la sumatoria de componentes en X y en Y aparecerán esas dos variables, X variable y C como una constante. Así bien tenemos ya las ecuaciones de restricción de nuestro segundo lazo. Aquí las variables pues son Q5 y X, puesto que Q3 y QCD se calculan ya anteriormente. QCD es una constante y Q3 se calcula de las dos ecuaciones anteriores del primer lazo. Q se conoce y las dimensiones de los eslabones también son conocidas. Por lo tanto, se puede conocer nuevamente cómo varía Q5 a partir de Q, o bien cuál es el valor de Q5 y de X para un valor dado de Q. Bien, una vez que ya se conocen las ecuaciones de restricción, se puede proceder a el análisis de velocidad y posteriormente pasar a lo que es el análisis de aceleración. Bien, pero antes presentamos una solución alternativa para MATLAB, es decir, una solución de forma más explícita, sin tomar las primeras dos ecuaciones de restricción para calcular a Q3 y para calcular a Q4. Veamos este método en el cual es una forma que se puede calcular Q3 y Q4 sin despejar directamente de las ecuaciones de restricción. Bien, primeramente se calcula el ángulo QCD. Aquí la expresión está coseno de QCD es CD cuadrada menos BC cuadrada menos DE cuadrada entre menos 2 veces BC por BD. Esta ecuación sale de aplicar una ley de cosenos a nuestro eslabón número 3, al triángulo BCD. Bien, si tomamos el lazo ABE, tenemos dos ecuaciones de restricción al sacar las componentes en X y en Y. Tenemos AB coseno de Q más R coseno de teta E. Teta es el ángulo medido de la horizontal a este vector. Es igual a AX. Sería negativa. Únicamente, como ya se despejó, pues es AX. No hay más problema en ello. Algo semejante para componentes en Y. AB seno de Q más R seno de teta E igual a AY. Se despeja de 2.2 a R y se obtiene la siguiente expresión. R es igual a menos AB seno de Q más AY entre el seno de teta E. R se estudia en la anterior y se encuentra que AB coseno de Q más lo que vale R menos AB seno de Q más AY entre el seno de teta E, todo eso por el coseno de teta E es igual a X. Esta ecuación se resolverá para teta E, que es un ángulo auxiliar, de tal forma que tenemos que cotangente de teta E es AX
menos AB coseno de Q entre A y Y menos AB seno de Q. De aquí pues ya nada más se saca el inverso, se tiene la tangente y se tiene un arcotangente y tenemos el ángulo. Pero bueno, ya tenemos una expresión para calcular a la teta E. Ahora bien, tomamos el lazo BDE, en donde nuevamente tenemos dos ecuaciones de restricción, para componentes en X y para componentes en Y. Así bien, tenemos R coseno de teta E más DE más DE coseno de Q4 es igual a la componente del vector BD horizontal, BD coseno de Q3. Algo semejante ocurre para las componentes en verticales, R seno de teta E más DE seno de Q4 es igual a BD seno de Q3. Tenemos dos ecuaciones. Le vamos al cuadrado y sumamos. Para el primer término pues es un binomio al cuadrado y para el segundo pues únicamente hay que elevar BD cuadrada coseno cuadrado de Q para componentes en X o BD cuadrada seno cuadrado de Q3 para componentes en Y. Sumamos ambas expresiones y tenemos la siguiente resultado. R cuadrada coseno cuadrado de teta E más R cuadrada seno cuadrado de teta E pues es un R cuadrado. Al aplicar la identidad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Para el siguiente factorizamos a 2R de E y expresamos el producto de cosenos de ángulos más el seno de ángulos, más D cuadrada coseno cuadrado de Q4 más D cuadrada seno cuadrado de Q4 es D cuadrada, puesto que el coseno cuadrado de Q4 más el seno cuadrado de Q4 es 1. Y finalmente lo mismo pasa al sumar el único término del segundo miembro, quedaría BD cuadrada. Bien, el producto de ángulos y la suma se expresa como una diferencia o una resta de ángulos. En este caso la expresión es como se ve a continuación. R cuadrada más DR de coseno de Q de teta E menos Q4 más D cuadrada es igual a BD cuadrada. De aquí se despeja a Q4, puesto que teta E es conocida, y se obtiene que Q4 es arcocoseno de BD cuadrada menos D cuadrada menos R cuadrada, todo eso entre 2R de E y todo eso más teta E. Tenemos una expresión para Q4. Así bien, de la ecuación 2.6, la ecuación anterior, esta se despeja a Q3 y Q3 queda seno de Q3 es igual a R seno de teta E más D seno de Q4 entre BD. De tal forma que tenemos una expresión para calcular a Q4 y a Q3. Y bien, pues Q5 se calcula de la ecuación 4, la ecuación de restricción del segundo lazo, para componentes en y X se calcula de la ecuación de restricción 3 del segundo lazo, que es el correspondiente a la sumatoria de componentes en X. Y bien, ya tenemos entonces una forma para calcular Q3, Q4, Q5 y X, usando para estas dos últimas las ecuaciones de restricción y para las dos primeras un análisis, digamos, a cierto punto geométrico. Bien, una vez que ya tenemos esas expresiones, pues es más fácil introducir esas ecuaciones explícitas a software MATLAB y posteriormente se usarán para encontrar lo que son las validaciones de este software usando Simulink y el software de simulación gráfica que es Working Model. Por lo tanto, aquí únicamente seguiremos con nuestro análisis de velocidad, ya que tenemos las ecuaciones de restricción en nuestro mecanismo. Para la velocidad, a diferencia de la posición, aquí podemos determinar las velocidades de dos distintas formas, las cuales dependerán de la interpretación y configuración matemática utilizada. Hay dos formas que manejamos para obtener la velocidad, caso 1 y caso 2. Caso 1 consiste en derivar directamente las ecuaciones de restricción y resolverlas, como si se resolvieran cualquier otro sistema de ecuaciones. El otro método es un poco más ilustrativo, que es el método que genera coeficientes. Pero vamos, primeramente dice, de manera semejante al método analítico, se conoce que la posición de la velocidad está determinada de acuerdo a la posición misma de un punto de estudio. Pues sí, puede que un punto tenga únicamente velocidad rotacional o velocidad translacional. Ambas también.
Si obtenemos el par de funciones, podemos escribirlas en una matriz representada como pues. Si conocemos las ecuaciones de posición, pues las ecuaciones de velocidad pues, únicamente consisten en derivar la posición con respecto del tiempo. De hecho, esa es la definición básica o principal de velocidad. La velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Ok, si la sujetamos a las expresiones similares del analítico, se pueden resolver por medio de métodos numéricos del sistema de ecuaciones resultantes. Bueno, una forma de resolverlas. Sin embargo, como los métodos numéricos no solamente se pueden resolver dichos sistemas, se parte de la expresión tenemos, esta expresión nos llevará primeramente a lo que es el segundo caso para resolver y analizar la velocidad de un mecanismo, que es usar lo que se conoce como Jθ, el jacobiano, x punto, las variables de velocidades, y c, el término que contiene a las variaciones de velocidad angular de nuestro mecanismo. Así, si escribimos las ecuaciones que componen a las derivadas de la posición respecto del tiempo, de tal forma que de un lado queden los términos que contienen la velocidad angular o lineal y del otro lado se factoricen las velocidades buscadas por incógnitas del sistema, de tal forma que la matriz que resulta de dicha factorización se conoce como jacobiano. Por tanto, para obtener a las incógnitas solo se determina la inversa del jacobiano, llegando a una expresión semejante a la siguiente. Sí, o sea, al tener ya las ecuaciones de restricción derivadas, se arreglan de forma matricial, y la matriz que relaciona a las variaciones de velocidad con los términos de las variables del sistema se llama jacobiano, representado por letra J. Sin embargo, el término se lleva por término común a la variación de la posición, a veces conocido por Q punto. Así que para obtener una solución al sistema se definen los coeficientes de velocidad. ¿Sí? La relación que existe entre las velocidades de una variable y la velocidad de la variable generalizada, que es Q. De tal forma que los coeficientes Ks se denominan como Q punto entre Q punto, la velocidad, bueno, el vector de velocidades, que está formado por las velocidades de cada una de las variables, entre la velocidad de la variable generalizada, Q. Eso forma los coeficientes de velocidad. ¿Cómo se obtienen estos coeficientes? Veámoslo a continuación. Definimos ese es el vector de incógnitas, x1, θ2, etc. F es el vector de ecuaciones de restricción, F1, F2, etc. transpuesto a ambos. Ahí se puede escribir que S punto entre Q punto es igual a KS. Hay una expresión anteriormente, nada más que en lugar de usar X usamos S. Es igual a menos la inversa del jacobiano multiplicada por la parcial de F con respecto de Q. Y bien, al final de cuentas tenemos que la velocidad de las S punto es igual a Q punto por KS, donde KS es el vector de cocientes de velocidad. ¿Cómo se calcula el jacobiano? El jacobiano se calcula de la siguiente forma. Es la derivada de cada una de las funciones o ecuaciones de restricción respecto de cada una de las variables incógnitas, es decir, la derivada de F1 con respecto de X1 con respecto de X2 con respecto de Xn, y así hasta la derivada de parcial de Fn con respecto de X1, de X2 hasta de Xn. La derivada parcial de f con respecto de q pues es únicamente derivar cada una de las ecuaciones de restricción con respecto de la variable generalizada q. Todas son derivadas parciales. Bien, estas derivadas y esta matriz se calculan en el software matemática, puesto que ya se conocen las ecuaciones de restricción, únicamente se introducen las ecuaciones de restricción, se derivan parcialmente respecto de cada variable, se saca el jacobiano y se saca la derivada con respecto de q de cada una de las ecuaciones de restricción para formar ambas matrices y posteriormente usar esta relación y calcular a los coeficientes de velocidad. Entonces tenemos, para el mecanismo de 6 barras se define S y F como sigue. S, pues es como mencionó, son las variables del sistema. Q3, Q4, Q5 y X. Y F las ecuaciones de restricción. F1, F2, F3 y F4. Así el jacobiano pues tiene esta expresión, o sea, la derivada de cada una de las funciones con respecto de cada una de las variables. Bien, y de f igual la derivada de cada una de las ecuaciones de restricción con respecto a la variable q.
Como mencioné, ambas matrices, la inversa del jacobiano y el producto de las matrices, se calcula en el software Matemática 8.0, para el cual también hay un tutorial que se presentará más adelante. Bien, el jacobiano en forma simbólica se obtiene en matemáticas el siguiente. Tenemos que el jacobiano es una matriz cuadrada para que tenga inversa, en este caso es de 4 por 4 porque tienen 4 variables, 4 ecuaciones de restricción. Y bien, el término df de q, la parcial de f con respecto de q es pues un vector de 4 por 1, donde es la derivada de cada una de las ecuaciones de restricción con respecto de q. Finalmente, se obtienen los coeficientes de velocidad al aplicar la relación que ya mencionamos anteriormente. Entonces tenemos el coeficiente kq3, kq4, kq5 y kx. Como se puede observar, todos los coeficientes están en términos de los ángulos y de las distancias de los eslabones. De tal modo que es importante saber cómo varía cada uno de los ángulos con respecto de cómo varía la variable generalizada q. Y de ahí tener el valor correcto de cada uno de los coeficientes para poder determinar la velocidad correcta en función de cómo varíe la variable principal, la variable generalizada q. Bien, estas expresiones de coeficientes se calculan, como ya se mencionó, en software Matemática, y aquí únicamente se presentan su valor. Posteriormente, cuando se ve el tutorial de matemática, se explicará cómo se obtienen cada uno de ellos y cuáles son las operaciones que hay que realizar, e incluso las simplificaciones. Bien, este método consiste en el caso número 2. Para el caso número 1, como se mencionó, pues únicamente hay que derivar las ecuaciones de restricción y se obtienen esas expresiones, las cuales se resuelven en matemática como cualquier otro sistema de ecuaciones. Aparecen, por ejemplo, para el lazo 1 aparece Q3 punto y Q4 punto, que son las variables que se necesitan para velocidad para ese lazo. Para el lazo número 2 aparecen Q5 punto y X punto, que son las variables que se necesitan para ese lazo, en lo que confiere a velocidad. Bien, ya que sabemos analizar velocidad y tenemos las ecuaciones para velocidad y los coeficientes también para velocidad, pues procederemos a analizar aceleración, que teniendo los de velocidad ya es más fácil encontrar los de aceleración. ¿Por qué? Porque únicamente consiste en derivar a los coeficientes de velocidad para encontrar los de aceleración. Esta derivada se realiza en matemática para obtener la mayor simplificación posible y pues aquí únicamente se expresan. Así tenemos LQ3, LQ4, LQ5 y LX. Al derivar, pues LQ3 al derivar KQ3, LQ4 al derivar KQ4, LQ5 al derivar KQ5 y LX al derivar KX. Así, una vez que tenemos los coeficientes, la velocidad se calcula de esta forma. S punto punto es igual a Q punto punto, que es la aceleración de la variable generalizada, por KS, por los coeficientes de velocidad, más Q punto al cuadrado, la velocidad de la variable generalizada elevada al cuadrado, por la derivada de KS con respecto de Q, que ese término sabemos que son los coeficientes de aceleración. Entonces, así ya podemos calcular la aceleración de nuestro sistema. Y en sí podemos decir que ya está descrito en lo que es posición, velocidad y aceleración, nuestro mecanismo. Este método es el caso número 2. Para el caso número 1, pues consiste únicamente en derivar las ecuaciones de velocidad o bien derivar dos veces las ecuaciones de posición. Y como se muestra, ya aparecen aquí las variables de aceleración Q3 punto punto, Q4 punto punto. Para el lazo número 1, para el lazo número 2 aparecen X punto punto y Q5 punto punto. Ambos sistemas de ecuaciones se resuelven con cualquier otro sistema de 4 ecuaciones. Y los resultados pues deben ser los mismos que se obtienen al calcular la velocidad usando los coeficientes y esta expresión. De esta forma se puede comparar los resultados y decir que están bien los coeficientes o que hay un error en las ecuaciones. Al llegar a un acuerdo se puede decir que ambos están bien. Bien,
Una vez que se tiene ese análisis de aceleración, de velocidad y de posición, podemos tomar estos resultados, en sí serían los coeficientes de velocidad y aceleración, para posteriormente analizar a cada uno de los eslabones dinámicamente. ¿Qué es el objetivo de esto? Determinar el modelo dinámico de nuestro mecanismo. Lo que nos llevamos de aquí son los coeficientes de velocidad y aceleración para posteriormente analizar a cada uno de los eslabones y calcular también sus coeficientes de velocidad y aceleración de los centros de masa, que estarán en términos de los coeficientes de velocidad y aceleración de las variables que ya presentamos, Q3, Q4, Q5 y X. Entonces, lo que sigue es presentar esto que se escribió ahorita en matemática para ver los resultados. Y posteriormente se seguirá con la presentación para obtener ya al final el modelo dinámico de nuestro mecanismo. Entonces, hasta aquí este tutorial, nos vemos en el siguiente.